Alzheimer involucra varios procesos patológicos, como la acumulación de placas de beta-amiloide, que llegan a interferir con la comunicación neuronal, y los ovillos neurofibrilares de la proteína que les dije que era el tau, que estas afectan tanto la estructura y el transporte dentro de las neuronas. Además, también se observan, por ejemplo, disfunciones en el sistema colinérgico responsables de la reducción de acetilcolina, el cual es un neurotransmisor crucial. Otros factores también influyen, como la excitotoxicidad del glutamato, que contribuye también a la muerte neuronal. Por ejemplo, en etiología, la incidencia media de esta enfermedad es de 12 casos nuevos en año. Factor de riesgo, por ejemplo, está la porfiromonas gingivalis, que pasa de la boca al cerebro, destruyendo así las células nerviosas. Llegué a encontrar tal información que menciona, por ejemplo, en esta bacteria, que es la producción de toxinas, que esta bacteria produce ciertas toxinas tóxicas que dañan a las células neuronales y promueve la acumulación de la placa de la neurona, de la proteína beta-amiloide, que es característica de la Claro, ojo que más que la misma bacteria, y van a ver ustedes cuando revisen la literatura y vayan avanzando en otros cursos, van a ver que la presencia de enfermedad periodontal, donde está Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, entre otras bacterias, la presencia de enfermedad periodontal genera un estado inflamatorio sistémico, ¿no? Aumenta la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa en toda la circulación. Entonces, eso puede causar Parkinson, puede causar aterosclerosis, un infarto, enfermedad endocrina como diabetes mellitus. Hay muchas enfermedades que pueden ser causadas por un mal estado de salud. Siguiente. Como características clínicas consideramos la memoria, ya que con el tiempo la pérdida de la memoria afecta la capacidad en la persona para desenvolverse en el ámbito laboral y bueno, también en la casa, las habilidades, que un paciente con Alzheimer tiene dificultad para realizar algunas cosas debido pues, a la pérdida de memoria que tiene. En decisiones, ya que provoca el deterioro de la capacidad de tomar decisiones y el juicio razonable en situaciones cotidianas que podemos tener cualquier persona que no sufre esta enfermedad. Y por último, el lenguaje, ya que la persona con Alzheimer tiene dificultad para mencionar las palabras de manera correcta y esto puede hacer que no llegue a expresarse de una manera correcta o ideal. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las manifestaciones orales que estarían presentando pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, inicialmente, a medida que va progresando la enfermedad, esta puede ser o puede verse influenciada tanto por lo que es el deterioro cognitivo o también por el uso de medicamentos que estaría recibiendo para lo que es su tratamiento. Bueno, primero se estaría presentando la xerostomía, o conocida como la sequedad bucal. Esto debido a que muchos de los medicamentos pueden llegar a tener efectos anticolinérgicos. Por ejemplo, encontramos a los antidepresivos, los antipsicóticos y medicamentos también para la vejiga. Estos medicamentos, estos fármacos, lo que harían es reducir la producción de la saliva y esto ocasionaría, por ejemplo, esta sequedad bucal que se estaría presentando en estos pacientes. Además, también esto traería consecuencias como la incidencia en caries, aquí lo podemos observar, y también el incremento en infecciones en la cavidad oral y también dificultades tanto en la deglución. Luego también, como lo mencioné, se daría un aumento en la incidencia de enfermedades periodontales y caries dental. Esto va en relación con la xerostomía y también con presentar una mala higiene bucal. Luego también lesiones orales. Estas personas que presentan Alzheimer, bueno, se podría decir que pueden llegar a tener llagas o úlceras comúnmente. Esto debido a, por ejemplo, traumatismos que ellos mismos se harían inconscientemente o también en caso de prótesis que hayan sido mal ajustadas. También encontramos la candidiasis oral. Esta candidiasis oral
es más que todo por el uso prolongado que pueden tener los fármacos, lo cual puede provocar que se dé un riesgo tanto en las infecciones fúngicas, y de esta forma se estaría dando candidiasis oral y mayormente en personas que pues tengan prótesis dental. No, todo eso que ha dicho se resume a que la baja producción de saliva, la serostomía, hace que se pierdan todas las funciones protectoras de la saliva, ¿no? La saliva es lubricante. Si no hay un buen lubricante, hay más riesgo a úlceras, a lesiones traumáticas si el paciente es portador de prótesis. Si no hay una buena cantidad de saliva, se pierde la capacidad antibacteriana, estabilizadora del pH. Hay más riesgo de caries, de enfermedad periodontal. O sea, todo eso es causante, es un resultado de la poca producción de saliva, ¿no? De la serostomía. ¿Ya? Ok, siguiente. Bueno, continuando con las consideraciones No nos han preoperatorias. dicho cuáles son los fármacos que se usan para el tratamiento. Todavía voy a mencionarlo. Pero hay que saber cuáles son los fármacos para entrar a la consideración. ¿Cuáles serán los fármacos que se usan para este tipo de pacientes? Puedo continuar. Es que me voy a perder. Ya, en consideraciones posoperatorias. No los fármacos que le vamos a dar nosotros, sino los fármacos que toma para tratar su enfermedad, los fármacos que toma para tratar el Alzheimer. No lo que le vamos a dar nosotros. En este caso sería la rivastigmina. La rivastigmina, ¿qué más puede tomar el paciente? Donepezilo. ¿Qué más? Que no se ve de acá. Donepezilo, rivastigmina, ¿qué más? También Galantamina, memantina, que es uno de los tratamientos más efectivos en los últimos años, ¿no? Particularmente la memantina. Ya, a ver, porque eso es importante saber para enfocarnos en qué problema pueden generar esos fármacos, ¿no? Justo acá el dato se acompaña, ¿no? Ya, ahora sí, Bueno, inicialmente, consideraciones preoperatorias. Esto va antes del tratamiento. Primero se necesita considerar algunos aspectos como su historia clínica y farmacología detallada. Esto debido a que, el paciente presenta Alzheimer, entonces no solo eso, sino también puede presentar otro tipo de, puede estar utilizando otro tipo de medicamentos para enfermedades que también puede presentar, por ejemplo, diabetes, hipertensión, entre otras. Entonces, estos fármacos pueden llegar a agraviar y puede llegar a afectar el tema de su cavidad bucal y también de esta forma interactuar con los fármacos que si no sabemos bien su farmacología estaríamos perjudicando al paciente. Luego también una evaluación a los efectos secundarios de los medicamentos. Esto en sí fármacos colinesterásicos, por ejemplo, tenemos al donepezilo y a la rivastigmina, que estos, como sabemos, se utilizan para poder retrasar el deterioro cognitivo. Además, estos pueden llegar a ser malos y podrían, por ejemplo, causar taquicardia, también hipotensión o en algunos casos disfunción gastrointestinal. Se entiende, ¿no? Por lo que hemos visto ahora, porque al inhibir a la acetilcolinesterasa, obviamente se acumula la acetilcolina y no solo va a estimular las neuronas colinérgicas del sistema nervioso, sino también se va al corazón, causa bradicardia, al sistema digestivo, aumenta la motilidad, ¿no? Muchos efectos incómodos para el paciente. Sí, además el paciente independientemente de eso puede estar consumiendo ansiolíticos o antipsicóticos, lo cual pueden llegar a aumentar, por ejemplo, en el caso de la serostomía, o también puede producir alguna dificultad en lo que es la cicatrización. Luego tenemos a la adaptación de tratamientos farmacológicos. En algunos casos se necesita ajustar lo que son sus medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los AINES, que pueden llegar a causar en pacientes que presentan Alzheimer
una gastritis inducida, y esto va a llegar a afectar a los pacientes. Finalmente tenemos al consentimiento informado, que si en este caso el paciente con Alzheimer no llega a comprender las condiciones en las que se encuentra su tratamiento o todo el procedimiento que se va a realizar, es bueno que tenga un cuidador, o llamado también un representante legal, que pueda, al que le podamos explicar bien estos efectos que pueden llegar a traer estos fármacos. Luego tenemos a las consideraciones intraoperatorias en el tratamiento. En este caso, inicialmente tenemos al manejo de la ansiedad y de la sedación. En pacientes que presentan Alzheimer, usualmente estos pueden llegar a encontrarse en un estado ansioso o agitado. Entonces, lo cual esto podría recomendar el incremento de fármacos, por ejemplo, sedantes, en el caso también del midazolam, que puede llegar a servir mucho en este caso, pero se debe tener en cuenta también que muchos de los pacientes que ya toman antipsicóticos, por ejemplo, o ansiolíticos, pueden llegar a, por así decirlo, aumentar, y se puede dar una sedación que sea excesiva, o una depresión en lo que es la respiración. Entonces esto le va a llegar a afectar al paciente. Luego tenemos el uso de anestésicos locales, donde pues el más conocido es la lidocaína, y es el más, por así decirlo, también seguro. Este se debe, en el caso de la lidocaína, se debe vigilar bien lo que es su tema de la administración en los pacientes que tomen, por ejemplo, inhibidores de colinesterasa, debido a que puede darse la bradicardia, o en el caso de la hipotensión, que son efectos secundarios y potenciales que pueden verse agravados. Claro, particularmente siempre hay, cuando se habla de anestésicos locales, una duda si se puede usar anestésico con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor, ¿no? Esa duda viene de 50 años atrás, cuando se usaba otro tipo de vasoconstrictores. Pero aquí, ¿qué será más seguro? ¿Usar un anestésico con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor? Si mi paciente de por sí la enfermedad y la medicación que todos hemos visto, que la rivastigmina, el donepezilo, le puede causar bradicardia, ¿qué será más seguro? ¿Usar con o sin vasoconstrictor? Sí. ¿Qué pasa si usamos lidocaína sin vasoconstrictor? Más rápido llega a la circulación. ¿Qué cosa creen que hará la lidocaína, que bloquea canales de sodio? ¿Qué hará en el corazón? ¿Lo acelera o lo deprime? Entonces, si el paciente tiene bradicardia, yo le doy lidocaína sola, hay más riesgo de que esa bradicardia sea más notoria, sea más marcada. Entonces, al contrario, acá tenemos que usar anestésico con vasoconstrictor, como utilizamos siempre, y evitando la inyección intravascular, porque la bradicardia se presenta cuando yo, por una mala técnica, coloco intravascularmente. ¿Ya han colocado anestesia local? Si les han enseñado que antes de depositar hay que hacer, así como hicimos en intramuscular, una ligera aspiración, una ligera presión negativa. Si no sale sangre, depositamos lentamente. Eso es lo que hay que evitar, la inyección intravascular, porque si yo coloco anestésico intravascularmente, peor si utilizo solo lidocaína, el paciente me hace bradicardia y le da un paro cardíaco. Entonces tenemos que usar con vasoconstrictor, evitando la inyección intravascular. ¿Ya? Bueno, finalmente también muchos de estos pacientes pueden llegar a consumir anticoagulantes, como el más conocido es la warfarina, y puede llegar a tratar, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. En este caso, por ejemplo, si se quiere realizar alguna extracción dental o algún procedimiento que sea invasivo, lo que se recomienda primero sería poder evaluar todos los efectos secundarios, y de esta forma poder evitar el riesgo de lo que es la hemorragia, y de esta forma también poder modificar las dosis en la que se aplica el fármaco. Claro, ojo que eso no es frecuente, ¿no? No tiene nada que ver el Alzheimer con la enfermedad trombótica. No tiene nada que ver. Podría ser que un paciente tenga Alzheimer y aparte tenga enfermedad trombótica, pero no es algo frecuente.
No es como, por ejemplo, hipertensión y diabetes, donde ahí sí coexisten de manera muy frecuente. ¿Ya? Sí, ya veremos en otro tema eso de la terapia anticoagulante. Siguiente. Bueno, finalmente las consideraciones posoperatorias después del tratamiento. Bueno, acá tenemos primero el control del dolor. Aquí se pueden utilizar analgésicos. Estos deben ser seleccionados con mucha cautela. Y, por ejemplo, aunque los AINES pueden llegar a ser buenos para aliviar el dolor dental, puede, en el caso de pacientes con Alzheimer, que toman inhibidores de colinesterasa, puede llegar por ejemplo, puede llegar a afectar debido a que puede darse un riesgo en lo que es las hemorragias gastrointestinales. Y para esto en sí lo más recomendable es tomar fármacos como el más seguro y el más conocido es el paracetamol. Luego también tenemos antibióticos, tanto antibióticos, ¿no? Que pueden ayudar con la interacción de fármacos que el paciente toma. Por ejemplo, tenemos a la eritromicina, que puede llegar a ser un potenciador de los inhibidores de colinesterasa y de esta forma causar una bradicardia severa. Y también se recomienda un monitoreo de los efectos secundarios, ya que es importante informar a la persona que a su cuidador, por así decirlo, que se debe de informar sobre estos posibles efectos secundarios que pueden haber con los medicamentos que se le hayan recetado al paciente y de esta forma puedan ser vigilados y tener más que todo cuidado con todo lo que es lo indicado. Finalmente tenemos el higiene bucal, que esto, bueno, es recomendable que los pacientes puedan tener una buena higiene, pero la cuestión aquí es que los pacientes que presentan Alzheimer, por ejemplo, no pueden llegar a tener esta buena higiene debido a que tienen limitaciones cognitivas, lo cual sí o sí estarían necesitando de una persona que les pueda ayudar, más que todo si presentan prótesis dentales. Y también finalmente presentar una buena dieta donde se puedan consumir alimentos blandos, que no sean calientes, tampoco duros, y además una buena hidratación, sobre todo para combatir la serostomía, y también en este caso se puede utilizar enjuagues. Como conclusión pusimos que la atención odontológica en este tipo de pacientes es fácil. Se deben brindar instrucciones postoperatorias claras y precisas al cuidador, tomando en cuenta también las indicaciones sobre la dieta, la higiene bucal, buena administración de medicamentos y el monitoreo de posibles complicaciones para este tipo de pacientes. A su vez, también las consideraciones preoperatorias van a permitir que el paciente esté preparado para la posterior realización del procedimiento odontológico que se le deba hacer y así evitar posibles efectos posteriores. Esas son las referencias. Ya, ok, muy bien. Muy bien, vamos con los artículos, por favor.